porque escuché tantas argumentaciones de que esto no se debía tratar hoy porque había que profundizar, y ahora que tenemos que debatir hay solo 5 oradores. Entonces teníamos que profundizar el debate sobre esta cuestión y no hay debate. La verdad que es muy llamativo. Primero, es increíble que estemos otra vez con este tema que hace casi un año tratamos en este mismo Senado, ¿sí? El 22 de agosto del 2024 tratamos la media sanción que venía de diputados, que se había aprobado por 2/3 y que tenía 13 artículos que hacían algo muy concreto. Ese proyecto se aprobó y es el que después vetó el presidente y celebró el presidente que vetaba. Pasaron 11 meses otra vez de crueldad e indiferencia, y además de crueldad e indiferencia con aquellos jubilados que marchan alrededor del Congreso, también de represión. En aquella oportunidad, tuvimos debate en comisión, 3 reuniones informativas, hubo también la exposición de expertos, y digo esto porque el proyecto este y el proyecto aquel son muy, pero muy parecidos. Tienen muy pocas diferencias. ¿Qué hace aquel y hacía este? Primero recompone lo que perdieron los jubilados en enero del año 2024, porque producto de la devaluación en enero hubo 20,6% de inflación y a los jubilados se les reconoció solamente el 12,5%. Entonces, tanto en aquella oportunidad como en esta, lo que se hace es aumentar por esa diferencia que hoy es 7,2%. Perdón, presidente, hay mucho ruido y es muy difícil concentrarse. Silencio, por favor. Adelante, senador Martín Lustó. ¿Cuánto es ese 7,2% para que nos demos una idea de aumento de la mínima? 21.700 pesos. Ese es el aumento que tiene la mínima con este proyecto. 21.700 pesos. Estamos haciendo esto 18 meses después. ¿Sí? Esto tendría que haber sido hecho en enero del 2024, cuando los jubilados perdieron ese 7% de poder adquisitivo. Lo deberíamos haber tratado mucho antes. En la ley bases, que yo hice un dictamen diferente en la ley bases y en el capítulo fiscal, había incorporado ese 7% que el oficialismo y muchos no votaron. También había un proyecto para reemplazar la moratoria y también había un proyecto para lo que dijo la senadora por Córdoba de qué hacer con las jubilaciones de privilegio. Entonces, 18 meses después, este tema vuelve, pero mientras tanto hubo 1 año y medio de padecimiento innecesario de los jubilados y de las jubiladas. ¿Qué más hace este proyecto? Este proyecto aumenta el bono. ¿Por qué aumenta el bono? Porque el bono se estableció en 70.000 pesos en marzo del 2024, pero cuando uno mira la inflación del 2024 acá, perdió el 40% del poder adquisitivo el bono. Si uno ajusta el bono por inflación del marzo de 24 a hoy, da 116.000 pesos de bono, estamos poniendo 110.000. Ni siquiera la recomposición del bono producto de la inflación. Entre las dos cosas, los jubilados van a percibir 62.000 pesos más. 62.000 pesos más. Y yo dije que perdieron poder adquisitivo. De hecho, desde que arrancó mi ley perdieron 7% de poder adquisitivo. Pero desde el año 2017 los jubilados perdieron 50% de poder adquisitivo en la jubilación mínima. 50%. Hoy, con las jubilaciones, compran la mitad de lo que compraban en el año 2017, hace 8 años. Inclusive, si uno considera el bono, perdieron 33% del poder adquisitivo. Compran 2/3 partes de lo que compraban en el 2017. Perdieron 1 de cada 3 pesos de poder adquisitivo. Pero eso solo si uno lo compara con la inflación. La inflación del año pasado fue del 118%. Ahora voy a decir cuánto subieron otras cosas. Los medicamentos subieron 361%. El alquiler subió 263%. La electricidad en la Ciudad de Buenos Aires subió 350%. El gas en la Ciudad de Buenos Aires subió 550%. Los trenes y colectivos subieron entre 7 y 8 veces.
La parte que el afiliado de PAMI, cuando va a la farmacia a pagar, la parte que se tiene que hacer cargo, subió del 15 al 27%, subió un 80%. Y además hubo una reducción a solamente 4 de la lista de medicamentos totalmente gratuitos y solamente para aquellos que cobran una mínima y media. Eso es lo que le pasó a los jubilados. Estamos diciendo 62.000 pesos. Eso es lo que le pasó a los jubilados en la Argentina. E insisto, les viene pasando de hace mucho, porque es medio gobierno de medio gobierno de Macri y el gobierno entero de Alberto Fernández para ver que cayó 50% en poder adquisitivo la jubilación mínima. Como dije, desde que arrancó este gobierno, la caída es de 7% y eso es lo que se le está recomponiendo. Hoy los jubilados explican 1 de cada 8 pesos de baja del gasto en la Argentina. 1 de cada 8 pesos que hubo de baja del gasto en la Argentina se lo cargaron los jubilados. Y representan 1 de cada 4 pesos de mejora del resultado fiscal. Cuando dicen, hicimos el mayor ajuste de la historia y conseguimos superávit primario, 1 de cada 4 pesos que ajustaron ahí, lo ajustaron los jubilados. El proyecto hace esto. Nada más ni nada menos que recomponer lo que perdieron, no en los últimos 8 años, desde enero del 23, desde enero del 24. Y agrega una cosa más que ya tenía el proyecto anterior, que ya tratamos en este recinto, que es la compensación rápida, de acuerdo a la ley, a las cajas provinciales no transferidas. ¿Qué no tiene este proyecto que el otro sí tenía? El otro tenía una garantía de que las jubilaciones mínimas iban a ser de 1,2 veces la canasta básica. Este no lo tiene. Tiene un aumento, pero no tiene. Es decir, si la canasta mañana subiera mucho más, no tiene eso. Es decir, este proyecto es más modesto que el anterior. ¿Qué no tiene este proyecto cuando escucho hablar de jubilaciones de privilegio? Porque el gobierno en un momento se llenó la boca diciendo que eliminaba las jubilaciones de privilegio, pero no eliminó ni una. Lo único que hizo es eliminarlas de presidente para adelante, presidente y vice para adelante, pero para atrás no eliminó una sola de lo que se llaman regímenes especiales o diferenciales. El proyecto anterior que teníamos, y también lo había incluido en mi dictamen de la ley de bases y el paquete fiscal, decía que había que hacer un análisis de cuánto costaba y cuánto era si privilegio con respecto a los que están en el régimen general. Recordemos que cuando hablamos del régimen general en la Argentina, la ley 24.241, menos de la mitad de los jubilados y jubiladas están en ese régimen. Entonces, esa es la circunstancia. Esas cosas este proyecto no las tiene. ¿Qué tiene este proyecto que el otro no tenía? Fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son? La primera, la eliminación de 2 exenciones tributarias. IVA y ganancias en casos muy específicos. Gasto tributario. Cuando alguien dice gasto tributario es lo que se deja de recaudar porque alguien no paga el impuesto igual que el resto de los ciudadanos en las empresas en la Argentina. El gasto tributario en la Argentina es varias veces lo que le vamos a dar de aumento a los jubilados, el costo fiscal. Varias veces. Algo que el gobierno no solamente no quiere tocar, sino que inventó un nuevo gasto tributario que se llama RIGI, que bajó el IVA, que bajó ganancia, que bajó ingresos brutos, que bajó débitos y créditos. Inventó un nuevo, que eliminó retenciones para esos. Ahí hay gasto tributario nuevo creado. Después el gobierno se pregunta de dónde sale el dinero para pagar a los jubilados. Dejen de bajar impuestos a otros. Recordemos también que en la ley bases y el paquete fiscal se hizo una rebaja para los más ricos entre los más ricos. Un régimen especial que se llama régimen especial de impuestos a los bienes personales, que eran rebajas de hasta 2,5 veces lo que pagaba alguien con el mayor nivel de patrimonio en la Argentina, y que además hizo un blanqueo que fue gratuito. Alguien que blanqueó en el 2016 con Macri, que blanqueó con Alberto Fernández, podía volver a blanquear y después decidir que no pagaba o que pagaba un régimen de ingresos, de bienes personales mucho menor al que existía y además congelar eso por 15 años. Entonces, para los jubilados hay ajuste, pero para las empresas del RIGI hay baja de impuestos y para los más ricos, entre los más ricos, hay baja de impuestos. Voy a aprovechar, porque ya tuvimos un enorme debate sobre el orden de la sesión y un enorme debate reglamentario, para tratar algunos de los otros temas. Así acortamos la sesión y le podemos dar certidumbre a todos aquellos que están esperando certidumbre. El gobierno dice, no hay plata. Una de las cosas que vamos a votar hoy es la insistencia en el veto a la ayuda a Bahía Blanca. Voy a decir algo que dije ese día en comisión. La ayuda que el presidente veta son 200.000 millones de pesos.
Voy a nombrar 3 programas. Hay un programa que se llama Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidráulica, hay otro que se llama Apoyo de la Expansión a Obras para la Adaptación al Cambio Climático Extremo y hay otro que se llama Programa de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica. Hay programas y subprogramas. Entre los 3 hay 1.447 millones de pesos, 27.500 millones de pesos y 74.651 millones de pesos. ¿Cuánto se ejecutó de eso? Menos del 20%. En el año 2024. Y si yo agarro esos 100.000 millones de pesos y los traigo por la inflación del 2024 al 2025, hay 200.000 millones de pesos sin ejecutar. Para cosas específicamente como le pasó a Bahía Blanca o a Santa Fe. Específicamente para eso. Entonces, hay plata, solo que no la ejecutan. ¿Cuánto gasta YPF en publicidad? Ya lleva gastados más de 100.000 millones de pesos. La mitad de lo que necesita Bahía Blanca. Entonces, hoy vamos a defender YPF, pero por otro lado, YPF gasta en publicidad la mitad de lo que necesita Bahía Blanca. Obviamente que voy a acompañar la insistencia de la ayuda a Bahía Blanca. Y la verdad que es justa la recomposición a los jubilados. Es justa, pero es poquísima. Acá los jubilados marchan desde hace años y años y años. Tratando de ¿qué? De contar qué es lo que les pasa. De manifestar en un lugar y de llamarnos la atención a nosotros diciendo, por favor, atiendan lo que me ocurre. Nunca cortaron calle, nunca molestaron a nadie. Ahora, lo que pasa es que a esos jubilados que tratan de alertar sobre esta situación se los reprime salvajemente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que veo un gobierno que cuando ajusta un sector encima se burla del sector. Nunca vi eso. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, pero ajustar a alguien y reírte de esa persona, ajustar a un jubilado, pegarle y decirle viejo meado, ajustar a los discapacitados y después, como dijo Españolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, decir, si tuviste un hijo con discapacidad, el problema es tuyo, no del Estado. Decírselo a una familia que tiene un hijo con trastorno del espectro autista. Nunca lo vi. Ajustar a los médicos del Garrahan y decirles, te equivocaste, hubieras estudiado efectos especiales, como le dijo la diputada Lemoine. Nunca lo vi en mi vida. La verdad que ajustar y burlarse del que está padeciendo es una cosa que no tiene nombre. Como dije recién, esta recomposición es mínima, en la nada misma, y es un gesto mínimo para decir los estamos viendo. Entendemos que en este momento difícil de Argentina la están pasando muy mal. Es nada más ni nada más, menos que eso. Es increíble que tengamos que volver a debatirlo. Es realmente increíble que tengamos que volver a debatir esto. Obviamente que voy a votar a favor. Con respecto a la moratoria, ya lo adelantó la senadora Tagliaferri. Cuando las AFJP estaban de moda hace mucho tiempo, escribí un libro explicando por qué eran malas, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social. Desde el punto de vista técnico van a llevar a insolvencia, desde el punto de vista social queda un montón de gente afuera con la 24241 porque pide un doble requisito que es la edad y la cantidad de años de aporte en un contexto donde ese modelo tendió al desempleo, donde la gente entra y sale, si tiene suerte vuelve a entrar y porque hay mucha informalidad cada vez más grande. Y proponía, porque creo que lo dijo el senador Recalde, todos los sistemas provisionales del mundo no se sustentan solamente con el componente contributivo. Todo aquel en la Argentina que aunque esté en negro o no esté trabajando, compra cosas, está pagando impuestos, entonces no es solamente un tema de solidaridad, le corresponde tener algo. Le corresponde tener algo. Y por eso en su momento proponía que existiera una pensión universal a la vejez que después se llamó PUAM. Ahora, también sé que hemos hecho un montón de moratorias mal calibradas, injustas, pero que todo el mundo tiene que estar adentro del sistema. Todo el mundo tiene que estar adentro del sistema y saber que cuando viene la etapa en que deja de estar en el mercado laboral, puede vivir. Como mínimo, saber que tiene un ingreso.
Creo que la resolución es distinta, como lo decía la senadora Tagliaferri, porque si no las moratorias también se utilizan políticamente y se dan un año antes de las elecciones y no está bueno jugar con el sistema previsional que después cuando uno lo descalibra genera unos problemas grandísimos. Nosotros creemos que el mecanismo que proponemos es más justo, es más estable, menos apropiable, como decía recién, políticamente, más sostenible en el tiempo. Y por eso ya estaba en el proyecto de ley bases nuestro. Lo hemos planteado cuando hubo otras discusiones sobre la moratoria y lo volvemos a plantear en el dictamen. Básicamente lo que hace es tener una PUAM y aquel que, producto de que aportó algunos años de su vida laboral, le correspondería más eliminar el requisito de que tenga que ser 30 porque no va a llegar nunca a los 30. Pero por ahí con lo que aportó le corresponde algo más que la mínima. Y nos parece que eso es mejor. Por eso, en el caso específico de moratoria, me voy a abstener. Y por último, en el tema de discapacidad, creo que hay resoluciones mejores al tema, tal como viene la media sanción de diputados. Pero también veo, como dije antes, que este es un gobierno que tensa, lastima, ajusta, se burla, y hay un momento que hay que lidiar con la emergencia. Y la emergencia y la urgencia por ahí no admiten soluciones que a uno le gustaría más, pero también que el sector entero, ¿sí?, desde aquellos que tienen una discapacidad y sus familias, hasta los prestadores y los profesionales, no dan más, y los que arbitran en el medio, no dan más y necesitan tener un poco de tranquilidad para llevarle un poquito de alivio a aquellas familias que atraviesan una situación que por ahí ninguno de nosotros nos podemos imaginar. Creo que el gobierno, cuando habla de libertad, habla de la libertad de no tener empatía, habla de la libertad de poder desentenderse del prójimo. Nosotros vemos la sociedad de manera distinta. Cada vez que nos cruzamos a alguien que está en una situación más difícil que nosotros, siempre pensamos, si no hubiéramos tenido suerte, podríamos ser esa otra persona. Si no hubiéramos nacido donde nacimos, podríamos estar en el lugar del que tiene otra dificultad. Si no hubiéramos podido estudiar, o nuestros padres hubieran hecho esfuerzo para que estudiemos, estaríamos en otra circunstancia totalmente distinta. Y entonces no creemos en esa sociedad que proponen. Y no creemos en ese concepto de libertad, que es la libertad de abandonar a los demás. Porque un país se construye con todos. Muchas gracias. Voy a votar a favor del proyecto de discapacidad.